sean bienvenidos una vez más a este programa Sin Letras Chiquitas. Y como es de costumbre, tenemos aquí a invitados expertos en diferentes áreas. Saben que este programa se dedica a hablar temas contables, fiscales y legales, pero desmenuzados para cualquier tipo de persona. Y el día de hoy estoy con dos gran compañeras que me ha tocado igual el gusto de colaborar con ellas. Estoy con la licenciada Montserrat Bacab y la licenciada Rosalba Estrada Amaral. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, un tema como para abogados, para que pues aquellos que están estudiando la licenciatura en Derecho, que ya están egresados, conozcan un poquito más de este tema y vamos a hablar sobre la negativa y confirmativa ficta en el ámbito fiscal. Bien, pues un saludo de parte de ellas. Un gusto, como Mucho siempre. gusto. Y vamos a hablar primero sobre la negativa ficta. ¿Nos podrían hablar un poco acerca de ello? Bueno, cuando nos referimos a una negativa ficta, pues primero tenemos que ver pues nuestra ley, ¿no? En materia fiscal nos regimos por el Código Fiscal de la Federación. En este caso, cuando vamos a configurar una negativa ficta, estamos hablando del artículo 37 del Código Fiscal de la Federación. En este, como tal, nos establece que sabemos que nosotros cuando interponemos algún recurso solicitando algo, pues la autoridad tiene un plazo establecido por la ley de 3 meses para que nos responda a esta solicitud, ¿no? Algo que podemos tener en cuenta referente a esta negativa ficta es que es cierto que tienen 3 meses para resolvernos. Sin embargo, la ley como que nos configura eso de que podemos esperar hasta la resolución, no importa cuánto tiempo tarde la autoridad. Hay veces que la autoridad puede llegar, no sé, metemos uno en 2022 y la autoridad hasta 2025 nos puede dar la resolución. Pero si nosotros conocemos o tenemos ese conocimiento de poder interponer un juicio de nulidad por negativa ficta, ¿qué quiere decir esto? Que la autoridad, después del plazo de 3 meses, damos por hecho de que nos contestó negativamente a lo que le solicitamos. Es cuando nosotros nos vamos a juicio y el tribunal es el que tiene como que las facultades para estudiar lo que nosotros solicitamos a una autoridad administrativa. Hay un caso que nos menciona este mismo artículo que nos dice que es cierto que tiene 3 meses para resolvernos, para contestarnos. Sin embargo, nos da ese plus que tiene la autoridad de que no sé, ¿no? En esos 3 meses nos presentamos el 15 de mayo nuestra solicitud. Entonces tienen junio, julio, agosto. El 15 de agosto es su último día para contestarnos, para resolvernos. En este caso, no sé, el 14 de agosto pueden venir a nuestro domicilio que hayamos puesto el fiscal o para oír y recibir notificaciones y nos pueden entregar un requerimiento donde nos solicitan, no sé, en una persona moral que lo haya interpuesto, perdón, que nos soliciten que acreditemos la personalidad con una copia certificada, ¿no? Entonces, aquí es cuando juega mucho a favor de la autoridad el hecho de que el artículo diga que en casos de requerimiento se suspende lo que es este plazo de 3 meses y vuelve a reiniciarse. O sea, después de ese 14 de agosto que nos notifican lo que es el requerimiento, nosotros lo cumplimos y a partir de ese momento la autoridad vuelve a tener 3 meses para contestarnos o para resolvernos. Creo que es importante mencionar, bueno, de los casos prácticos que hemos llevado, que en este caso de la negativa ficta, es cierto de que la autoridad muchas veces nos dicen, oye, ¿sabes qué? Es que yo te hice un requerimiento, nos ha tocado de que, por ejemplo, de 2022 en 2025 nos están haciendo requerimientos. Okay. ¿No? Pero ya había vencido, ¿no? Ya había vencido los 3 meses. Nosotros nos vamos por negativa a un juicio de nulidad por negativa ficta y el tribunal ha estudiado de que es cierto de que la autoridad hizo un requerimiento a nosotros como contribuyentes. Sin embargo, no puede suspenderse un plazo que ya feneció. O sea, no nos pueden suspender ese plazo porque ya pasó después de los 3 meses. Sí, o sea, la autoridad ya no está posibilitada a pedir algo porque ya pasaron los 3 meses, ¿no? Creo que una estrategia que pueden hacer, o sea, un tip, ¿no?
de que si, no sé, metieron una solicitud que ya pasó los 3 meses, no se dieron cuenta y les llegó un requerimiento, ustedes pueden meter el juicio de nulidad mientras que está el requerimiento, porque si ya hay un desechamiento, hay una resolución y todo eso, antes de que metan el juicio, ustedes ya no se configura esta negativa ficta. Okay. O sea, siempre y cuando no haya una resolución, nosotros podemos meter a juicio de nulidad por negativa ficta. Ok. Y algo de lo que comentabas ahí dentro de todo lo que nos explicaste, mencionaste un domicilio fiscal y un domicilio para oír y recibir notificaciones. ¿Qué diferencia hay entre estos? El domicilio fiscal, pues es en el domicilio literalmente que el contribuyente está dado de alta. Claro, el que está en su constancia de situación fiscal. Así es, perfectamente. En cambio, un domicilio para ir a recibir notificaciones, cuando estamos como que en un recurso, en un juicio de nulidad, en amparo, nosotros podemos autorizar, ya ves que a veces autorizamos a los abogados, a las personas que nos representan, nosotros podemos autorizar un domicilio donde se pueden recibir las notificaciones que haga la autoridad. No tiene que ser tu domicilio fiscal, puede ser el del despacho que te lo está llevando o tu domicilio personal. Mayormente es para seguridad de que puedan notificar a la persona que está, ¿no? Bien, y ahora ya nos hablaron, bueno, ya la licenciada Montserrat nos habló un poco de lo que es la negativa ficta, pero creo que es importante y pues es un tema que estamos hablando aquí, de qué es la confirmativa ficta o cuál es la diferencia entre estas dos figuras que tenemos. Claro, bien, sí, como acaba de desarrollar mi compañera, habló de la negativa ficta, que esta parte de una petición o de un requerimiento de información como tal. Ahora bien, la confirmativa se desarrolla después de un recurso de revocación o inconformidad, tal cual. Este está regulado en el artículo 131 del Código Fiscal de la Federación y está contemplado dentro del apartado de los recursos del Código Fiscal de la Federación, que empieza a partir del artículo 116 del Código Fiscal. Muy bien. ¿Qué se diferencia la negativa con la confirmativa? Vuelvo a repetir, una es por petición, requerimiento. Ajá. Y la confirmativa ficta es por la omisión de la autoridad en resolver el recurso dentro de los 3 meses, ya sea inconformidad o revocación. Muy bien. Ahora bien, la confirmativa es que si la autoridad no resolvió el recurso dentro de los 3 meses que establece el artículo 131 del Código Fiscal, se tiene por confirmado, o sea, que le dio validez a ese acto que nosotros recurrimos en el recurso de revocación. Que prácticamente al haber una omisión por la autoridad de contestar durante el periodo que son los 3 meses, la autoridad dice, ok, es que estuvo bien, por eso no te lo resolví. Tienes razón, empresa, que me estás peleando esto, ¿no? No, le da validez, reconoce como que la validez de ese acto que tú recurriste. Por ejemplo, puedo decir, me presenté un recurso de inconformidad porque por el desconocimiento de créditos fiscales. Eso es muy importante, porque es muy importante saber la diferencia de confirmativa y negativa ficta, porque puedes usar estrategias, ¿no? Por ejemplo, en la parte de un recurso de inconformidad, ¿por qué se desconocieron unos créditos fiscales? ¿No? Por ejemplo, yo, empresa, descargo mi estado de adeudo y encuentro créditos que yo desconozco, o sea, no sé de dónde vienen estos créditos, no sé de dónde viene este supuesto adeudo. Entonces, presento mi recurso de inconformidad en términos del 12, fracción 2 del reglamento del recurso de inconformidad, desconociendo esos créditos fiscales. Entonces, la autoridad tiene 3 meses para resolverme eso. Entonces, si metes un juicio, por ejemplo, como dijo la compañera, presentaste un 15 de, ¿qué? ¿Me dijiste mayo? Un 15 de mayo del 2024, tienen mayo, junio, julio, en agosto. Si no te resuelven el recurso de inconformidad hasta el 15 de agosto del 2024, puedo meter una confirmativa. Confirmativa o negativa ficta. Puedes usar los dos porque, al mismo tiempo. Claro, porque si estás desconociendo un crédito fiscal, si tú desconoces, la carga de la prueba lo tiene la autoridad en términos del artículo 63 del Código Fiscal de la Federación. Si ellos están dicen, oye, tú me debes esto, y si yo te los digo, no, pues
¿De dónde? Ellos tienen la carga de la prueba y tienen que decirte por qué. Y en dado caso de que ellos no te digan o te den razón o te resuelvan, si no te dicen de dónde viene ese crédito fiscal y se configura el plazo, se están o sea, no acreditaron la legal existencia de ese crédito, supuesto crédito fiscal. Importante, siempre que desconozcan algo, nunca deben de haber un reconocimiento de ello. Si dices, desconozco este crédito, siempre debes de manejarlo como un supuesto crédito, porque no está reconocida su validez ni su existencia. El caso es que si ellos no te acreditan la legal existencia de este crédito fiscal, tienes una negativa ficta. Si hubo una negativa ficta, puedes decir, oye, no me reconociste, no hubo una legal existencia de este crédito, por lo tanto no puedes exigirme el cobro de algo que no existe, o que no me diste a conocer. Y si no me lo diste a conocer en la sustanciación, es decir, en el tiempo del recurso, está por precluida tu oportunidad para dármelo a conocer, que es la preclusión. La preclusión es la oportunidad que tienes para ejercer un derecho o alguna facultad, por ejemplo, en las autoridades, por ejemplo, en este caso, de darnos a conocer los créditos fiscales que estamos. Mayormente lo que dice la licenciada es por qué se configura esa negativa ficta en ese caso, porque es una solicitud que hace el contribuyente de que la autoridad le diga, le informe claro, o le dé le dé la información sobre esos créditos fiscales. A veces no solamente es que te aparezca en tu estado de adeudo, sino que saber de dónde provienen. De dónde provienen, porque a veces nos llega que al contribuyente nos ha llegado de que la autoridad llega con un citatorio para realizar un PAE, o sea, una gestión de cobro, ¿no? Entonces, nuestro contribuyente nos dice, oye, ¿pero de qué te debo? ¿Por qué me están cobrando? Si nunca hubo una legal notificación de ese crédito. Entonces, nosotros, o sea, como defensa fiscal, lo que hacemos es impugnarlo en un recurso de inconformidad y decirle a la autoridad, oye, pero me tienes que dar a conocer esos créditos, de por qué me lo estás cobrando, de dónde provienen, claro. O sea, cuál fue la omisión que yo cometí como contribuyente para que tú me estés ejerciendo esos créditos fiscales. Entonces, es una solicitud que tú le haces, un requerimiento que le haces a la autoridad, por eso se configura la negativa ficta, como dice la licenciada. ¿Y por qué es una confirmativa ficta? Ok, la confirmativa ficta es, como estamos mencionando, hubo un recurso. De hecho, el 131, si bien corresponde al apartado de recurso de revocación, expresamente el artículo 131 dice recursos. No menciona si es inconformidad o revocación. Y de hecho hay tesis donde dice que también es aplicable ese artículo para los recursos de inconformidad. Entonces, hacer un recurso ya es algo que te está afectando directamente. Okay. Entonces, cuando es una petición o una solicitud, aún no hay como tal ese perjuicio, hay como un supuesto, por eso tú estás solicitando información. Como que todavía te dijeron, ¿sabes qué debes? Pero aún no te están vulnerando como tus derechos, ¿no? Ajá, en el caso de los estados de adeudo, no, pero si ya hay un PAE, un procedimiento administrativo de ejecución, una gestión de cobro, ya están atentando contra tu patrimonio, o sea, ya hay una afectación como tal, ¿no? En el caso de que esté en el estado de adeudo, ok, sí es una afectación, pero aún no como tal te está perjudicando, aunque sí te dejan en incertidumbre jurídica, que no debería de ser así, claro, ¿no? Sí, porque acuérdate que están también, pongamos, de que la autoridad puede que esté en tu estado de adeudo, pero si no te lo va a cobrar, no existe el crédito, es cierto, porque ahí está. Dice. Y tú, el supuesto crédito, ¿no? Y por eso tú estás solicitando que te den esa información. Claro. Sin embargo, no hay una afectación porque no te lo están cobrando. Y acuérdate que si después de 5 años, claro, empieza la prescripción, o sea, se configura la prescripción. Claro. Y ya es como que otro gane, ¿no? Que tienes ante la autoridad. Pero si tú como contribuyente necesitas saber, no sé, porque a veces algunos contribuyentes dicen, no, es que necesito ¿cómo se llama? ¿La suspensión? No la suspensión. La opinión de cumplimiento. La opinión de cumplimiento en positivo, pero le sale el crédito fiscal y es así. Entonces el contribuyente dice, oye, ¿sabes qué? Necesito mi opinión de cumplimiento positiva. Yo he cumplido con todo y si no sé por qué existe ese crédito fiscal. Y es cuando ya
de tu estado de deuda, puedes decirle a la autoridad, oye, dime de qué es esto. Sí. Bueno, retomando el tema de la confirmativa ficta, hablábamos de que este es un recurso y que ya tienes una afectación directa, ¿no? Ok. Un perjuicio de tu seguridad jurídica. Entonces, si la autoridad no resuelve tu recurso dentro de los 3 meses que establece el artículo 131 del Código Fiscal de la Federación, te está reconociendo la validez, o sea, confirma el acto. O sea, si mi acto es este y me está perjudicando a un recurso de revocación, inconformidad, y no me lo resuelves, le estás dando la validez a tu acto. Entonces, ¿por qué le vas a dar validez a algo sin haberme estudiado el fondo de mis agravios? Claro. O algo, si yo ya dije que está mal y tú me vuelves a decir, oye, debes de darme debidamente, debe de estar debidamente fundada y motivada esa resolución. Y el 132 del Código Fiscal de la Federación establece cómo deben de ser resueltos los recursos. Y este establece que deben de pronunciarse respecto a todos tus agravios. Okay. Todos y cada uno de ellos deben de decirte el por qué, se afirma, se confirma o se niega, cualquier cosa, ¿no? Y esta es muy importante, ¿no? Una vez que, vamos a hablar más de la sustanciación de la confirmativa ficta en el juicio, una vez que tú presentas tu juicio de nulidad por confirmativa ficta ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, hay una tesis que me parece muy importante, si gustas te la puedes agregar en la parte de comentarios o en la descripción del video, establece que una vez que ya esté en juicio de nulidad, la contestación como tal es el fundamento prácticamente de la autoridad del por qué confirmó su acto. Es decir, por qué ellos son sus razones, en qué se basaron para decir, pues le vamos a dar la validez, ¿no? Okay. Entonces, esa contestación a la demanda va a ser la función prácticamente de tu resolución. Entonces, por ejemplo, feneció el plazo para resolver el recurso en agosto, el 15, y me resuelven, y meto juicio el 16, y me resuelven el 30. Ok, ya hay otra contestación. Y esa tesis que te menciono dice que no pueden ver dos contestaciones, porque si tu contestación al juicio de nulidad es tu resolución y te vuelven a emitir la del 30 de agosto como una nueva resolución, ya están coexistiendo dos resoluciones. Y esa tesis establece que cuando existan dos resoluciones, automáticamente es nulidad lisa y llana, que es al final de cuentas lo que buscamos siempre, ¿no? Una nulidad lisa y llana de estos actos, ¿no? Hablábamos también acerca de cómo pueden coexistir ambas figuras, ¿no? En la parte que les explicaba hace un momento, de que puedes presentar el recurso en términos del 12 fracción 2, que puedes solicitar la nulidad lisa y llana, porque no acreditó la legal existencia. Y también puedes meter la confirmativa ficta, porque, oye, ok, ya es instancia en recurso, estás en instancia de recurso, no me resolviste, y me dejas en completo estado de incertidumbre jurídica. O sea, esto es completamente violatorio a los derechos de nuestras representadas o de los actores, porque, ok, te están dando la validez a un acto que completamente no sabes por qué. Entonces, si yo creo que como estrategia que podemos usar para, en el caso de los recursos de inconformidad presentados en términos del 12 fracción 2, es usar ambas, ¿no? Para tener más argumentos o sustentar mejor el cómo puedes buscar una nulidad lisa y llana. Si no pega con una, pega con el otro, o sea, claro, automáticamente, y es un hecho notorio que están violando los derechos, ¿no? Porque te están haciendo gestiones de cobro por créditos que no están legalmente acreditada la existencia de estos, ¿no? Porque aún la autoridad no fundamentó, es decir, no contestó, sí, ¿no? Ajá. Y mencionabas una figura de la nulidad lisa y llana. Licenciada, ¿nos podría hablar usted un poco acerca de qué es esto? Sí, en la Ley Federal de Procedimientos Contenciosos Administrativos nos establece que el tribunal puede dar ciertos tipos de sentencias, ¿no? De cómo se va a resolver. Nos puede dar una nulidad lisa y llana, que es la que siempre buscamos. Claro. En esta se deja insubsistente lo que son los actos impugnados y a veces los recurridos.
En este caso de las negativas y confirmativas fictas, siempre buscamos que sean ambos. En el ejemplo que está dando la licenciada, ¿por qué se da ambos? Primero, porque estamos impugnando una supuesta resolución de la autoridad, aunque no exista. Pero es ese, ¿no? El silencio de la autoridad es nuestro acto impugnado. Y nuestro acto recurrido son los créditos fiscales que desconocimos. Ok. Es decir, lo que buscamos es que ya no puedan cobrarnos. Cobrarnos, exactamente. Entonces, si la autoridad nunca se pronunció sobre la legalidad de estos créditos y de su existencia, que nos acreditan su existencia, el tribunal da por hecho de que no existen. Ok. ¿No? Eso es lo que se busca. Y como estaba comentando la licenciada de una tesis, hay una, bueno, no son tesis, es una sentencia que nos resolvieron, que el mismo tribunal nos dice que si la autoridad no se pronunció sobre el fondo o sobre la existencia de estos créditos fiscales durante la etapa administrativa, que es ese pedazo que tienen para resolver, durante el juicio de nulidad, ellos ya no tienen la oportunidad de pronunciarse sobre la existencia de esos créditos, de que no los quieran dar a conocer, sino que solamente se va a pronunciar de por qué sí se configura la negativa o la confirmativa. Es una justificación que tiene que hacer la autoridad, pero no tiene la oportunidad de pronunciarse sobre la existencia de esos créditos, ya prescribió su derecho. O sea, su oportunidad procesal ya prescribió. Ahora, la misma ley también nos establece una nulidad para efectos. Una nulidad para efectos es o sea, el tribunal le da la posibilidad a la autoridad de que vuelva a emitir el acto en donde que lo vuelva a realizar. Donde se realizó al punto donde exista una ilegalidad. Por ejemplo, una resolución indebidamente fundada y motivada en términos de competencia, siempre el tribunal le da la oportunidad a la autoridad de que le digan, no, ¿sabes qué? Sí, no tienes competencia, sin embargo, te doy una nulidad para efectos para que vuelvas a emitir ese acto. Claro. Y también puedes reconocer la validez. Entonces, es decir, el tribunal nos dice sí, es válido, o sea, sí lo resolvió bien la autoridad, y también te confirmo los actos recurridos en tu recurso de inconformidad o de revocación. Son en esos 3 sentidos que puede resolvernos el tribunal. Okay. Igual una parte importante de destacar de lo que comentaba la licenciada es, por ejemplo, de que la nulidad lisillana es precluyó tu oportunidad, no lo puedes volver a emitir. Una nulidad para efectos es puedes volver, pero ahí es muy importante como tip fiscal, dices. Si tú pides una indebida, siempre una indebida te va a arrojar una nulidad lisillana. En cambio, una ilegal siempre te la va a dar para efectos. ¿Por qué? El hecho de que sea indebido es que la autoridad ejerció su derecho de fundar o motivar, pero lo hizo indebidamente. Entonces, ellos tienen conocimiento y deben de hacerlo siempre debidamente fundado y motivado. Pero si lo hacen indebidamente, ya ejercieron ese derecho, ¿no? Pero lo hicieron indebido y eso es una nulidad lisillana. Pero si es indebido y dan una para efectos, le estás volviendo a dar la oportunidad a la autoridad de ejercer ese derecho cuando ya lo hizo y lo hizo mal. O sea, le estás dando más derechos a él que a mí y me estás violando a los míos. O sea, no debería de ser. Por eso una indebida. Pero puede llegar a pasar en algún caso. Sí, pero recomiendo irse a amparos. A amparo directo en caso de las sentencias definitivas. Y ahí normalmente es donde te reconocen, ¿no? Porque si él no ejerció, no tuvo su derecho para, por ejemplo, de la competencia, si él fue omiso en haber citado algún artículo para su competencia, es una nulidad para efectos. Que emita una nueva con sus artículos. Pero si ese acto ya venía fundado, pero fue indebido, es una nulidad lisillana. No me quedó muy claro de lo que hemos estado hablando, es cuando yo como contribuyente, bueno, como abogado, sé cuándo meter una negativa y una confirmativa. ¿Me podrían explicar eso? Retomando, es negativa, vamos a hacerlo en términos claros y fáciles. Negativa son para solicitudes, requerimientos. ¿Cuáles pueden ser estos? Por ejemplo, una solicitud. Yo presenté no sé, solicito que me den a conocer tal cosa, ¿no? Y la autoridad no me resuelve.
O sea, no como siempre tiene que ser un acto. No es que la autoridad me pida información a mí, No, sino es que yo le pida una a la solicitud. autoridad algo y no me conteste. Así Ajá, es una solicitud, un requerimiento, una petición. Ajá. Que estas peticiones normalmente son en el artículo 8 de la Constitución. Ya. Estoy estudiando Derecho y sé que el artículo 8 es el derecho de petición. Continuamos. Claro. Bueno, entonces si tú ejerces este derecho de petición y la autoridad no te lo resuelve dentro de los 3 meses, es automáticamente una negativa ficta. Significa, pero para poder para que sea configurada negativa ficta, yo tengo que meter un recurso. No es tanto recursos, es en cualquier tipo de solicitudes, requerimientos o peticiones que le hagas a la autoridad. Puede ser en un recurso de inconformidad, como estábamos hablando en el caso de que meto un recurso de inconformidad en contra del citatorio del pague que me van a hacer. Porque yo desconozco esos créditos que me quieren hacer el cobro. Entonces, en ese sí se puede configurar un recurso de inconformidad. Sin embargo, hemos metido una solicitud de prescripción. Ante la delegación, a la delegación del IMSS, ¿no? Metemos una solicitud de prescripción de créditos fiscales. Este puede ser literalmente un escrito libre donde diga solicito la prescripción de los créditos toda vez que ya pasó el tiempo de 5 años, ¿no? Y le pones tales y los fundas y motivos con tu artículo 8 constitucional. En ese, tal cual también se configura la negativa ficta. Hablando de recurso de inconformidad, ¿por qué? Porque acuérdate que el recurso de inconformidad, según el reglamento del recurso de inconformidad del IMSS o del Infonavit, nos establece como que qué actos pueden ser impugnados dentro del recurso de inconformidad. Si tu acto que te están haciendo puede ser impugnado en este recurso, pues metes un recurso de inconformidad. Como tal es un acto definitivo. Desde que tienes un acto definitivo, es procedente un recurso. Que es optativo al final de cuentas, ¿verdad? Entonces, tomando en consideración, ¿no?, la petición que mencionabas de una solicitud de prescripción, como tal es tú estás solicitando que me declaren la prescripción porque ya pasó los 5 años que establece el artículo 146 del Código Fiscal, pero si no me lo resuelves dentro de los 3 meses, automáticamente se configura. Pero no solo lo tienes que configurar, sino lo tienes que llevar a la instancia judicial, al tribunal, para que él te la confirme. ¿Sabes qué? Se reconoce la confirmativa ficta recaída a la solicitud de prescripción de fecha tal. O sea, hay que tener muy en cuenta el tiempo que la autoridad tiene para contestarnos. Si yo lo metí el 15 de mayo, el 15 de agosto, máximo, yo ya debo de tener mi resolución en manos. Pero naturales. No, son 3 meses. Sí, son 3 meses naturales. Naturales, sí. O sea, tal cual. Sí, el propio el tribunal lo ha considerado así. Entonces, si el 15 de agosto yo no lo tengo, pues el mismo, como les platicaba al principio, el mismo artículo 37 te dice, o lo puedes meter en juicio de nulidad, o esperarte tu resolución. O sea, te da esa opción, pero un tipo fiscal, o sea, algo que nosotros hacemos es de que no contestó y nos conviene a nosotros, pues de una vez a un juicio de nulidad de negativa ficta. Claro, y hablabas acerca de que te conviene, muy importante, porque recordemos que los recursos, sea revocación en conformidad, automáticamente suspende sin necesidad de garantía. Entonces, ese igual es un gran tip, ¿no? Si tú necesitas la suspensión sin necesidad de garantizar, es súper recomendable un recurso en conformidad o revocación. Si se quieren tardar 3 años, que se lo tarden en total, o sea, está suspendido y ya no pueden hacer más gestiones de cobro porque tienes la suspensión automática que te establece el 144 del Código Fiscal de la Federación. Pero hay casos en los que la autoridad no hace válida esa suspensión. Sí, claro, pero también hay... O sea, tienen que tener cuidado con eso, de que sí, automáticamente nos da la suspensión, pero seamos sinceros, la autoridad no respeta eso, la mayoría de veces. Pero siempre hay que hacérselas valer. Claro, si te llegan con un procedimiento administrativo de ejecución y tú le das a conocer dónde tienes otorgada la suspensión, siempre te lo tienen que considerar en el acta circunstanciada. El notificador ejecutor tiene que
escribir Y en si el no- acta circunstanciada ese hecho, que tú diste a conocer tal recurso de tal fecha donde tú Y que aún manifiestas. así está haciendo la ejecución Claro. del... Sí, Claro, y si no porque- lo ponen, tal cual tú puedes, si tú recibiste el acta de notificación, o sea, tenemos que hacer valer nuestros derechos. Claro. Y todo tiene que ser un acta circunstanciada, todo lo que se dice, todo, o sea, tal cual tiene que estar. Y si tú se lo dices a conocer y él no lo puso, es una violación. Y tú como contribuyente tienes ese derecho de, le di a conocer el recurso de inconformidad presentado el 15 de mayo, toda vez que existe una suspensión de estos créditos fiscales, ¿no? Que Claro. conste de que tú estás haciendo valer tu derecho y ellos no lo quieren. Claro. Ok. Y al momento de que, por ejemplo, les valió, se pasaron por alto la suspensión, lo manifestaste, tú puedes impugnar ese procedimiento administrativo de ejecución, ese acta de embargo, en un recurso de revocación. Ese recurso de revocación, ahí puedes hacer valer como agravio el hecho de que la autoridad violó No le tomó importancia. tu derecho de la suspensión. Y, por ejemplo, tomando en cuenta, ¿no? Siguiendo el hilo, si tú ya hiciste valer esa violación a la suspensión en tu recurso y si no te lo resuelven en los 3 meses, se confirmó el acto. O sea, están diciendo, estuvo bien que te violaran la suspensión. Claro que no. Entonces, al momento que pasó los 3 meses, tú tienes el derecho, pero es opcional si tú lo quieres hacer valer, de hacer el juicio contencioso administrativo por confirmativa ficta. ¿Por qué? Porque fue un recurso que no te resolvieron y lo confirmaron, como tal dice su nombre, confirma el acto que tú recurriste. Entonces, al momento de la sustanciación del juicio contencioso administrativo, la autoridad no solo va a ver si se configura o no la confirmativa, sino que tiene que resolver el fondo del asunto, porque ya tiene o sea, está en su poder esa información. Ok. Y en cumplimiento al principio de litis abierta y de un estudio exhaustivo, la autoridad debe de resolver eso, ¿no? En este caso, es un hecho notorio que están violando la suspensión, por lo tanto, no deben de darle validez a este procedimiento administrativo de ejecución que violó tu derecho a la suspensión. ¿La autoridad tendría que pagar alguna multa o algo No, así? en este caso simplemente o sea, en una utopía, podríamos decir que si te dan la nulidad lisillana del procedimiento administrativo de ejecución, dejan sin efectos. Ese documento ya no tiene validez. Okay. Pero, importante, te están dando la nulidad lisillana del procedimiento administrativo de ejecución, no de los créditos. Así es. Los créditos siguen existiendo. Claro. Pero si te hicieron el procedimiento y tú ya tenías tu recurso, ¿no? Ya había vencido y también metiste tu juicio de nulidad por negativa ficta de ese recurso de inconformidad o confirmativa ficta, porque depende de lo que pediste en tu recurso de inconformidad también. Pero en este caso que hemos estado tomando del 12 fracción 2 del desconocimiento de los créditos, pues ya se configura la nulidad lisillana, tanto del PAE que te están haciendo como de los créditos fiscales. O sea, normalmente nosotros como abogados buscamos siempre que los créditos fiscales se dejen insuficientes, o sea, la nulidad de esos créditos fiscales. Que ya Ajá, entonces sí son estrategias que podemos utilizar, o sea, es un tira y afloja que hacemos con ese tipo. Claro, y a veces es el ganchito de tírale para que ellos solitos muerdan el anzuelo y una vez que lo agarran, dale. O sea, pero siempre hay que tener mucho cuidado en cómo juegas, ¿no? Por ejemplo, si teníamos ese recurso que mencionamos que le violaron la suspensión y si ese recurso fue en términos del 12, o sea, óyeme, ya me estás haciendo un PAE y aún no me has resuelto que no me has acreditado la legal existencia. Claro. ¿Y por qué me vas a cobrar créditos? Algo que aún no me demuestras que me debes, que te debo. Perdón. Sí. Entonces, también importante, no solo es en tu recurso de revocación, también tienes el chance de desconocer esos créditos. Y también, si tú en tu recurso de revocación estás desconociéndolos, también tienes la obligación de dártelos a conocer ahí. Okay. Porque hasta esta instancia aún no te han dado a conocer esos créditos. Te están cobrando sin que te hayan dicho, me lo debes, claro, de esto, de no pagaste esto. Efectivamente, no te han demostrado debidamente que existe ese adeudo fiscal. Wow, qué interesante tema. Sí. Bueno, ya para finalizar, ¿algo que quieran agregar de este tema? ¿Algo? ¿Algún tip? No es tanto tip, sino de que
no sé, este tema de confirmativa y negativa ficta verdaderamente es muy interesante. Y como contribuyentes es como que un plus que nos dan para ganarle a la autoridad, ¿no? A mí me emociona mucho eso de que negativa y confirmativa ficta no tiene, o sea, lo empezamos a utilizar y hemos tenido casos favorables de esto. Entonces, igual, o sea, a veces la autoridad, como no son juicios que normalmente se llevan mucho, No son o sea, comunes. no son comunes porque si tú no sabes, tú como contribuyente no tienes una defensa legal, tú no vas a saber de que existe la figura de negativa y confirmativa ficta, por supuesto, pero tampoco, como los contribuyentes no lo hacen valer, la autoridad sigue haciendo y deshaciendo lo que quiera en su instancia porque tienen las facultades según ellos. Pero que más contribuyentes lo sepan de que, oye, tienes ¿cómo lo podemos derecho, decir? Esta oportunidad, este derecho que puedes hacer valer ante el tribunal de que la autoridad está mal. O sea, y nos ha pasado de que en los casos nosotros impugnamos en juicio de nulidad de esta negativa confirmativa ficta y la autoridad ya le notificaron la admisión de demanda, de que ya tiene que contestar, y al mes nos está llegando la resolución del recurso que metimos. Y ahí puedes hacer valer una prueba superviniente, porque si ya estás en juicio de nulidad por esa negativa o confirmativa ficta, bueno, en el caso de confirmativa mayor dicho, es si ya estás en juicio de nulidad por confirmativa ficta y ya estás en la etapa de contestación y te llega a los días, te llega la resolución, ya están coexistiendo dos resoluciones. O sea, es lo que hablábamos hace rato. Claro, entonces esto es completamente ilegal. Y, o sea, son esas estrategias, esos switch, esos pequeños detalles que al final valen mucho, y más si los haces ejercer. Sí, y a veces en la contestación de demanda, como dice la licenciada, la misma, a veces te lo dan antes de la contestación de demanda, claro. Y ellos dicen en su justificación de la negativa o de la confirmativa, oye, ¿sabes qué? Pero yo se lo resolví con esta fecha y se lo notifiqué y se lo anexan al tribunal como pruebas en la contestación de demanda. Y para nosotros es mejor. O sea, le dices, oye, mira, es tan así que se está configurando la negativa o la confirmativa, porque la misma autoridad te está mostrando la fecha de notificación, la fecha de la resolución. O sea, fue posterior el tiempo. O sea, siempre se va a configurar, siempre y cuando sea la negativa o la confirmativa, siempre que no exista una resolución y que el juicio de nulidad sea interpuesto antes de esta resolución. Claro. Igual algo que me ha pasado, ¿no? En un juicio, de hecho, que aún no tenemos sentencia, pero pronto la tendremos, es de que el día que hacen la contestación de demanda, ese mismo día me dan a conocer la resolución. O sea, es como de, óyeme, ¿qué pasó? Y es súper, o sea, es como que para nosotros, ¿no? De que estamos esperando la contestación de demanda, esperando el plazo de los 30 días y te llega y, uy, papá, estás adentro. Y es buenísimo, me encanta, la verdad. Se ve que les apasiona mucho este tema. La verdad que ha sido un tema muy interesante, yo creo que muy nutrido, y yo creo que las dos licenciadas que tenemos aquí, se nota que les apasiona su trabajo y el ámbito fiscal, ¿verdad? Y ya para concluir, hoy sí, ¿qué consejo le darían a los estudiantes que pues se encuentran cursando la licenciatura en Derecho o que están recién egresados? Un consejo para ellos. Pues tanto en el área fiscal como en todas las materias, verdaderamente, siempre como abogados, siempre nuestra finalidad es defender a nuestro cliente. Claro. O sea, lo que debemos de ver es de que hagamos valer los derechos de nuestro cliente, siempre, porque nunca nos debemos o sea, no porque sea la autoridad la que está ejerciendo sus facultades, quiere decir que todo lo que haga está bien. Okay. Claro. Exacto. Entonces nosotros como abogados tenemos como que esa finalidad como de proteger a la persona que estamos defendiendo de los actos ilegales que hace la autoridad en sí. Claro, porque hay veces que como son autoridad, uno dice, ay, no, la autoridad tiene razón. Claro. No siempre tiene la razón. Y yo creo que como tip que siempre uso, y que puede ser muy básico, pero me ha ayudado bastante, es que una vez que tengas tu acto, siempre desglosar tus artículos.
todos los artículos que te citan, así sea un montón, créeme que a veces te asusta el hecho de ver tantos artículos, ves tantos artículos que dices, guay, está bien fundamentado, porque casi te citan toda la ley, pero te pueden citar toda la ley, pero si eso no tiene las facultades, porque hay facultades materiales y territoriales, entonces si no cumple, o sea, no tiene validez, ¿no? Y otro tip que también a veces no hay que emocionarnos tanto con las estrategias, es que siempre firmamos bajo protesta de decir verdad. Protestamos conforme a derecho. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque hay responsabilidades penales. Nunca hay que inventarnos nada, o sea, siempre hay que ser minuciosos, hay que, o sea, leer, conocer el procedimiento de cada uno de estos, leer jurisprudencias, tesis, para saber cómo actuar, porque estamos firmando bajo protesta de decir verdad y también hay que tener mucho cuidado y ser responsables. Y verdaderamente la autoridad, seamos sinceros, la autoridad no es perfecta. Nunca va a emitir un acto perfecto. Siempre hay como que le va a faltar algo o va a estar mal algo, ¿no? Entonces son pequeños detalles, como dice la licenciada, a veces nos ponen 2 hojas de puros artículos fundamentando su competencia, pero hay veces que en un solo artículo se le olvidó una fracción, que esa es la fracción importante que le daba la facultad. Entonces, con eso solo, nosotros podemos tirar todo lo que viene por actos de frutos viciados, podemos tirar todo. O sea, entonces es como de que estar al pendiente de todo. O sea, es estudiar, aunque se vea pesado y se vea de que, ay, es bastante, verdaderamente nos ayuda mucho y nos ayuda a conocer en actos futuros qué es lo que podemos utilizar o no. Claro. Porque crean o no, la autoridad es muy repetitiva en sus resoluciones. O sea, lo vemos en el IMSS. O sea, en el IMSS es así como de que llevamos casos diferentes, de contribuyentes diferentes, y nos contestan igual. Sí. Y se ganan de la misma forma, o a veces el tribunal le da favorable a ella. Y desfavorable. Y desfavorable a mí. Y es así como de que cuando nos vamos en amparo, es así como de que, oye, mira. Pero también puedes hacerlo valer como un hecho notorio, un similar criterio y puede apoyar, sustentar tu sí, amparo, verdaderamente no hay acto de autoridad que no se pueda tirar. Claro, siempre va a haber una violación al procedimiento, ya sea de fondo o de forma. Pero tenemos que tener cuidado en los agravios que hacemos, en lo que pedimos, claro, en todo, ¿no? O sea, siempre hay que pensar de que no es tanto, sí, protegemos a nuestro cliente, protegemos al contribuyente y todo, pero también nosotros tenemos responsabilidades, como dice la licenciada. Entonces tenemos que también tener cuidado, porque, o sea, sí, nuestro cliente le dicen, oye, ¿sabes qué? Sí debes, pero a nosotros nos dicen, oye, ¿sabes qué? Pero como tú lo hiciste mal, tienes una multa o una responsabilidad penal y es así como que ni uno gana. Claro. Entonces es tener todos esas cuidados, recomendaciones, esos cuidados como abogados. Ok, bien, pues muchísimas gracias, licenciada. De verdad que ha sido un honor estar aquí con ustedes el día de hoy. Y un programa muy nutrido, de verdad.